Bienvenidos mis guerreros de Libra a esta lectura semanal del 16 al 22 de septiembre. Soy J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios recuerda dejarme tu nombre, tu país, cuéntame algo de ti. Para de esa manera entonces tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Al final voy a tener una pregunta interactiva de sí o no para ti, así que quédate conmigo para que puedas hacerla y ver entonces qué respuesta te dan tus guías espirituales. Recuerda dejar tus deditos para arriba, compartir este video para que lleguemos a muchos más guerreros. Las energías que vas a tener durante esta semana. Te sale la carta de la plenitud, guerreros de Libra. Y va a ser una semana muy linda para ti, una semana muy positiva, una semana de cierre de ciclos en tu vida. Cierre de etapas que ya no te están beneficiando, situaciones que ya no te están ayudando a salir adelante, van a terminar. Aquí vas a ver la conclusión de grandes proyectos, de grandes trabajos, de grandes esfuerzos que has estado realizando para abrirte hacia una mejor oportunidad, abrirte a lo que verdaderamente tú mereces, a lo que tú tienes que estar conectando tus energías. Y estos van a ser los primeros pasos que vas a estar dando en cuanto a tu crecimiento personal, espiritual y profesionalmente también. Va a ser una semana en la cual tú vas a poder aislarte de la negatividad a tu alrededor, desconectarte de esas energías que no te están beneficiando para que puedas entonces conectar con el universo, conectar con lo que verdaderamente es importante para ti. Ve una semana llena de mucha meditación, de mucho recordar, de mucho pensamiento, donde vas a estar envuelto mucho en tus sentimientos, en tus emociones, en analizando las acciones que has tomado anteriormente para ver qué puedes mejorar hacia un futuro. Veo etapas de dificultades terminando, te veo protegido, cuidando a tus seres queridos, cuidando a tu alma, cuidando a eso que es importante para ti. Y sobre todo teniendo esa sensación de que los esfuerzos y las situaciones que han sucedido a tu alrededor han valido la pena. Así que va a ser una muy linda semana con ese aspecto. Vamos a ver entonces si estás trabajando actualmente, cuál es el mensaje para ti de parte de tus guías espirituales. Si estás trabajando en estos momentos, te sale la carta del 10 de oros. Y esta carta aquí te está hablando acerca de mucho progreso en tu trabajo, te está hablando acerca de dinero que va a llegar a tus manos, te está hablando acerca de una unión en cuanto a tu trabajo, en cuanto a las cosas que tú estás haciendo y muy buenas noticias que van a llegar para ti. Noticias importantes de incremento de dinero, noticias importantes también de actividades que podrían involucrar a tu familia y a tus seres queridos. Algunos en el trabajo podrían estar organizando algún tipo de fiesta o algún tipo de reunión para que ustedes de esta manera entonces puedan conectar con sus seres queridos también. Veo como una actividad que se va a estar realizando en el trabajo. Puede que tú tengas que organizarla o que tú formes parte de ella. Puede ser una actividad como una feria donde llevas a la familia. Pero veo que van a tratar de involucrar más a sus seres queridos dentro de la línea laboral también. Si estás buscando empleo en estos momentos, ¿cuál es el mensaje para ti? Si estás buscando empleo en estos momentos, te sale la carta del Caballero de Copas. Esta carta te está hablando a ti de que está muy atento a las noticias que puedas estar recibiendo durante esta semana, porque veo aquí ofertas, veo una persona que está interesada en hacerte una propuesta de trabajo. Así es que, guerrero de Libra, aquellos que han estado esperando que lleguen a su vida noticias de trabajo, que lleguen nuevas oportunidades, o si ya tú fuiste anteriormente a algún tipo de entrevista de trabajo durante esta semana, vas a estar recibiendo el llamado telefónico o recibiendo el correo electrónico donde te van a solicitar entonces más documentos o incluso hasta una entrevista en persona si la primera fue vía telefónica. Por aquí viene una oferta de trabajo que viene a un paso bastante acelerado para ti. Puede que en algunas ocasiones también lo que ellos te vayan a ofrecer sea un poquito diferente a lo que tú estás esperando.
y tengas que tomar una decisión muy pronto que podría hasta cierto punto desestabilizarte porque no estás preparado para empezar o hacer las tareas que ellos te pidan tan rápidamente. Algunos de ustedes tendrían también probablemente que viajar por medio de este trabajo. Tendrías que trasladarte de un punto distante hacia otro, así que esto puede ser donde tú estás viviendo. El trabajo va a quedar algo alejado de ti, por eso están estas energías así como de este distanciamiento y que te puede agarrar por sorpresa porque no sabes cómo hacer entonces, ya que tendrías que pasar un largo periodo de tiempo para salir de tu casa hasta llegar al trabajo y viceversa. Veo que podrías estar saliendo muy temprano de la casa con esta oferta y regresando muy tarde, y eso podría entonces llegar a afectarte emocionalmente. Y tu salud, por supuesto, porque no vas a poder descansar. Si estás en una relación, ¿cuál es el mensaje para ti? Te sale la carta de el Sota de Bastos. Y esta carta te habla a ti de que ustedes en la pareja están en una etapa donde analizan muy bien los pasos que han tomado en su relación y las decisiones que han tomado. Están en esa etapa en la cual están conociéndose si realmente ustedes pueden estar juntos o no. Eso es para los que acaban de iniciar algún tipo de relación y están como analizando el futuro, hacia dónde van, si es conveniente, si no es conveniente, si esta pareja te llena, si no te llena. Y estás viendo todo esto para ver entonces si tomaron una decisión correcta. Los que están en una relación desde hace mucho tiempo, con esta carta están pensando más que todo en los pasos que van a dar y los que ya dieron, haciendo como un análisis historial. Mira, en esta época nosotros hicimos esto de esta manera, vamos a probar otra forma para alcanzar nuestras metas, para alcanzar nuestros sueños. Y también habla de una figura de un hijo dentro del matrimonio que muy pronto podría estar dejando el hogar. Ese hijo puede estar pensando en hacer sus estudios en otro país, en otra ciudad. Y está analizando entonces ese distanciamiento con ustedes y eso los puede llegar a hacer sentirse a la pareja de que están en plenitud, de que han alcanzado ciertas metas y que cumplieron con lo que ustedes tenían que cumplir hasta cierto punto con la crianza de sus hijos. Si estás soltero, ¿cuál es el mensaje para ti? Recuerda que al final ya viene la pregunta interactiva de sí o no que puedes realizar. Esta es la carta que quiere hablarte. ¡Wow! Para los que están solteros, logran sanar su corazón, eliminan esas heridas de tristeza y de dolor. Y esta carta aquí te está indicando entonces que definitivamente vas a poder concretar algo importante en el amor, conocer a esa persona que has estado esperando. Va a llegar a ti por medio de intervención divina. Sin importar en lo que tú creas, Dios, el universo, las estrellas, en lo que tú creas, va a colocar en tu camino a esa persona y eso lo va a hacer durante esta semana del 16 al 22, mis guerreros de Libra. Así es que tienes que iniciar inmediatamente a prestarle atención a las señales que el universo va a estar colocando en tu camino, porque viene alguien que está dispuesto a derramar su copa de amor sobre ti, a brindarte todo el cariño y todo lo que tú has estado esperando. También esto puede funcionar viceversa, y si ustedes han estado teniendo algún tipo de dudas, inseguridades o han tenido que sanar heridas del pasado, ahora lo vas a hacer y vas a estar preparado para cuando llegue esa persona te pueda amar como tú verdaderamente te lo mereces. Vamos a ver, Libra, cuáles son los números de la suerte para ti. Uy, mira, te sale el 6, el 2, el 7 y el 4. Recuerda que puedes hacer las combinaciones de estos números como tú los prefieras. Puedes jugar con el 62, puedes jugar con el 26, 27, 74, a las combinaciones de los números que más resuenen contigo. Y vamos a ver cuál es el día de la suerte, un día cargado de energías positivas para ti. Te habla de el domingo 22 va a ser el día cargado de energías positivas para tu vida, así que prepárate a recibir buenas noticias, prepárate para tener un domingo lindo, lleno de muchas alegrías, sorpresas y rodeado de tus seres queridos. Recuerda suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Deja tus deditos para arriba y comparte este video. Vamos a ver entonces tu pregunta de sí o no. Espero que estés preparado. Esta va a ser la opción A y la opción B. ¿Ya tienes tu pregunta, mi guerrero?
Vamos a ver entonces, si tomaste la opción A, la respuesta para ti es un sí. ¡Wow! Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es un sí también. ¡Qué maravilla, mis guerreros de Libra! ¡Qué lectura más importante y más linda para todos ustedes durante esta semana, donde vas a recibir buenas noticias, te vienen ofertas de trabajo, donde vas a poder compartir con tu familia en el trabajo! Esto también podría implicar de que algunos de ustedes estarían llevando sus hijos al trabajo, ya sea que estén haciendo en tu oficina o en tu trabajo alguna de estas actividades donde puedes llevar a tu hijo o a tu hija por un día al trabajo, o este tipo de feria familiar en el trabajo. También puede ser una actividad como ir al cine. Eso viene para ustedes allá con mucho dinero también, porque veo mucho dinero para ti, cerrando buenas ventas, cerrando buenos contratos. La pareja, el hijo, la hija quiere irse a estudiar afuera. Estén muy atentos con esto. Los solteros en el amor, definitivamente llega alguien para ti, o tú vas a estar preparado para recibir a alguien en el amor que va a brindarte eso que tanto has estado esperando. En pantalla están los siguientes videos que te recomiendo, y en la parte superior está el enlace para que tengas una consulta privada conmigo. Soy Jota y te decreto mucha luz y progreso.